la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ya, bueno, antes los jueces de familia estaban divididos por subespecialidades. Bueno, había jueces que veían violencia familiar exclusivamente, entre ellos estaba yo, el 21 juez de familia. También jueces que veían pues procesos familia tutelar y familia civil y no veían violencia familiar. Y luego jueces también, siempre que ven, conocen infractores, ¿no? Eran las tres subespecialidades. Ahora solo hay jueces que conocen temas de infractores, jueces de familia penal, y jueces que conocen estos temas de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar, familia civil y familia tutelar, ¿no? Interdicción, divorcio, tenencia, así, solo en 2 subtipos nada más. ¿Por qué? Por la carga, por la cantidad de procesos de violencia que existen, ¿no? La carga procesal se ha duplicado desde el año 2016 en cuestión de familia, por la aplicación de la ley 3364. Y bueno, violencia, cuando alguien habla de violencia, la mayoría cree que es un tema sencillo, que es un tema fácil, ¿no? Que es algo mecánico, simplemente, bueno, dar medidas de protección a todos, ¿no? Ya tiene certificado médico, superioridad psicológica, listo. Y ahí acabó, lo mando al fiscal penal y terminó. Y no es así. Les voy a demostrar que el tema de violencia es mucho más complejo de lo que se cree. Ya, a ver, y para eso tenemos que tener conocimientos básicos, porque antes de entrar a conocer el proceso especial hay que saber conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es violencia? Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es violencia? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Quién tiene una idea de violencia? Cuando digo violencia, ¿quién tiene alguna idea de violencia? ¿Qué es violencia? Algo sencillo, aparentemente. ¿Quién tiene idea de violencia? A ver usted. ¿Sí? Es ejercer una fuerza sobre otra persona. Maltratarla de diferente forma. Psicológica, física, ya. Económica, ajá. Son manifestaciones, ¿no?, de la violencia, ya. Ya, a ver, vamos a ver. Ejercer fuerza física sobre otra persona. Veamos. Si por ejemplo, voy a ser un poco abogado del diablo, ya, por eso es lo que les pregunto eso, para llegar a un punto en común. Por ejemplo, si una mujer está siendo agredida por su cónyuge, ya, imagínense que la está golpeando, ¿no? Distintas maneras que puede hacerlo, y ella, por defenderse, lo araña, ¿ya? O puede ejercer fuerza física contra él, puede forcejear para evitar ser agredida. ¿Eso es violencia? ¿La mujer está siendo violenta con el cónyuge? No. Ajá. ¿Por qué no? Porque se está defendiendo, ¿no es así? Derecho a la legítima defensa es un derecho fundamental que está en la Constitución y todos tenemos derecho a ejercerla. Todos debemos y tenemos que defendernos. No está mal defenderse, más bien está bien. Ese es un derecho de todos nosotros, ¿no? Para proteger nuestra vida, nuestra integridad. Entonces, no necesariamente ejercer fuerza física sobre otra persona constituye violencia. ¿Ya? ¿Ven? Vamos determinando algunas cositas más. Ahora, a ver, veamos otro caso. Si la policía, ya imagínense que hay una manifestación, por ejemplo, imagínense construcción civil, que yo les he visto, que más parece destrucción civil que construcción civil, porque van con palos, van a agredir sinceramente a las autoridades. Entonces, yo he visto de construcción civil que van con palos a pegarle a los policías. Si los policías repelen esa agresión, o incluso pueden tirar bombas lacrimógenas, ¿eso es violencia? ¿Sí? ¿Por qué? Violencia legitimada. Ya, o sea, puede haber violencia legítima. ¿Ya? ¿En qué supuestos es legitimado? ¿Ya? Ajá.
¿Ya? Entonces podría ser algo así como la fuerza, ¿no? ¿No? El ejercicio de la fuerza pública podría ser, ¿no? Imagínense algo así, el policía cuando detiene a un delincuente, a veces pues lo tiene que reducir, lo que le llaman, ¿no? Tumbar, inhabilitar, sujetar fuertemente de la cabeza a distintos lugares. Entonces, creo que tal vez en ese caso, si la fuerza que usa el policía es hasta cierto punto razonable, no sería violencia, ¿no es así? Si es la fuerza razonable, porque no hay otra manera, tal vez, de combatir a ese delincuente, porque podría también morir el policía, si es que no utiliza tal vez ese tipo de, digamos, enfrentamiento al delincuente. Entonces puede haber utilizado y la fuerza, ¿no? Puede hasta ocasionarle daño, pero a veces pues puede estar legitimado, como dice, ¿no? El caballero. Ya, a ver. Si un padre le tira un cocacho a su hijo porque no hizo sus tareas, ¿es violencia? ¿Sí? ¿Todos concuerdan en eso? ¿Sí? ¿No? ¿Usted no? ¿Por qué? Ya, 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 ya. Ah, ya. Entonces usted cree que sí hay que darle a veces un palmazo bien dado para que se enderecen y no, a veces, ¿no? Dice. Ya. Ah, ya, ya. Hay una colega, entonces, una compañera que dice que no. Ustedes dicen sí, pero una compañera dice no. A veces dice que sí hay que. ¿Ya? ¿Sí? Dígame usted. Es un agravante el hecho de ser padre. Ya. Bueno, se puede considerar de alguna manera así porque tiene cierto, digamos, poder, ¿no? Digamos, sobre el niño, ¿no? Sobre su hijo, ¿no? La patria potestad que se llama, está bajo su cuidado. Entonces, tiene, digamos, las cosas más fáciles y accesibles para poder, ¿no? Ejercer ese tipo de actos sobre el niño. Sí, dígame. Violencia mínima, ya. No punible. O sea, no por eso, digamos, debería tener un proceso bajo esta ley. ¿Ya? Están saliendo ideas muy interesantes, ¿ah? Pero, ya, si fue sistemático, o sea, recibía reiterado, dice, ¿no? Entonces ya le está poniendo nuestro compañero una característica más a la violencia. Debe ser reiterado. En estos casos, al menos dice así, ¿no? Violencia reiterada para que sea a través de este proceso. Y entonces, a ver. Entonces, ahora esta otra cuestión. Imagínense que un padre, por corregir a su hijo también, utiliza el tiempo fuera. ¿Saben lo que es el tiempo fuera? Ya, cuando el niño, digamos, hace algún tipo de malcriadez, de berrinches, lo dejan en un cuarto a veces un tiempo, 1 minuto, 3 minutos solo, llorando, ¿no? Haga su rabieta, hasta que termine su rabieta y cuando termina recién el padre va. Eso lo recomiendan psicólogos incluso, ¿eh? ¿Ya? Para, digamos, tratar de manejar, ¿ya? Los berrinches del niño. ¿Ustedes creen que eso es violencia? ¿Por qué es violencia? ¿Quién dijo, sí? ¿Por qué es violencia? ¿Sí? ¿Caballero? Violencia psicológica. Por más que tenga un fin correctivo. ¿Sí? ¿Ya? Si un padre en una sola ocasión le grita a su hijo por portarse mal, le llama la atención o le grita, ¿ya? Fuerte, el niño se puede hasta asustar, oye, no sé qué. ¿Es violencia? No, sí, dice. ¿Qué opinan los demás? Ya. Ajá. Ya. Ujú. Ya. 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 Ajá.
de ciertas formas hacerlo. Ya. Ya. Ujú. Ya, o sea, corregirlo solo a él en una habitación, pero utilizar el tiempo fuera, digamos. Y no es violencia para usted. Ya. Ajá. Ya. Mientras no lo toques, digamos, no sea corporalmente. Ya. 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 Ujú. Ya. Ya. Ujú. Ujú. Ya. Está haciendo Ya. está mal, ¿no? Ajá. No es necesario, porque un Ya. buen cocacho que yo le dé a mi niño de 3, 5 Ya. años, le puedo hasta hacer un hematoma en Un la cocacho. cabeza. Eso está mal. Eso Ya. está muy mal. Ajá. Eso no es forma de corregir a una criatura, Ya. ¿no? Entonces habría forma así de corregir, ¿no? Por De supuesto castigar que sí, y disciplinar. claro. Ya, estamos de acuerdo. Ya. Sí, dígame. Toda agresión Cualquier agresión, en ¿ya? sus diferentes modalidades Ajá. esté legitimado o no, Ya. basta con que sea agresión para que constituya violencia. Ya. Basta que sea agresión, ¿ya? Ajá. Ya. Y la legítima defensa que hablamos, que puede ser también una agresión porque causa un daño. Claro que sí, pero está autorizada, está Ya. legitimada. Pero es violencia, Claro que sí, por supuesto que ya. sí. No es un acto defensivo, digamos. Es un acto defensivo, pero es una violencia al fin y al cabo. Y si es violencia, debería estar bajo, porque esta ley previene, erradica la violencia, o sea, hasta eso debería erradicar. Es que esta ley no puede regularlo todo, para eso hay que ir Ya. al Código Penal, a los Ya. artículos 20, eximientes de responsabilidad, para efectos Entonces de tal poder. vez no sería violencia, ¿no? Porque ya estaría fuera de violencia, pues tal vez la legítima defensa. O sea, no es punible, que es otra cosa, Ya, no es sancionable. ya. Pero acá los jueces de familia no vemos cuestiones punibles, sino violencia, que puede ser punible o no punible. O sea, por eso yo pregunto, ¿qué es violencia? No, ¿qué es delito? ¿O qué es falta? Bueno, en mi concepto, toda manifestación de agresividad Ya. Ujú. en sus diferentes modalidades Ujú. constituye violencia. Ya, está bien. Ahora, ¿por qué hay opiniones divergentes, creen ustedes, sobre la violencia? ¿Por qué creen? Que todos tenemos contextos diferentes. Ajá. Lamentablemente todos tenemos opiniones diferentes, más Sí. aún con esta ley 30364. Ya. Todos tenemos un concepto diferente de violencia. Para Sí. mí violencia puede ser que mi esposo venga y me grite sin razón alguna. Yo, Sí. me gritó, me maltrató, Ya. me voy a la comisaría y lo denuncio por maltrato psicológico. Ya. ¿No? Ajá. Pero para otros Ya. es normal, natural. ¿No es cierto? Tienen razón, efectivamente. ¿Por qué? Porque la violencia es una cuestión de apreciación, es una cuestión cultural, tiene un componente cultural. Lo que para algunos es violencia, para otros no es violencia. ¿Ustedes creen que en un país árabe, si digamos una persona adulta, hasta puede tener, imagínense, 40 años, se casa con una adolescente de 12 años, ¿no? Y tiene relaciones sexuales contra la voluntad del adolescente, ¿no? Es un matrimonio forzado. ¿Ya? ¿Creen que ellos consideran eso como violencia? No, para ellos es normal, legitimado, ¿no? No, efectivamente, pero nosotros no lo vemos así. ¿Recuerdan el tiempo de colegio cuando la profesora o el auxiliar a los alumnos, a veces a nosotros, bueno, nos podrían tirar un cocacho, jalón de orejas, con el libro en la cabeza? Antes eso decían que era violencia, ¿no? Antes lo veían eso como normal. Más bien a veces los papás decían, sí, si mi hijo se porte mal, le autorizo a que le pegue así. ¿Ah? Entonces las cosas van cambiando. ¿Por qué? Porque también la sociedad va evolucionando y también nuestros, digamos, el contexto social también, ¿no? Nuestra forma de pensar, que es la cultura, justamente. Entonces, todos tienen cierta razón. La violencia es una cuestión de apreciación, va cambiando con el tiempo y lo que antes era permitido, ahora ya no. Ya, sobre el castigo físico, el castigo a los niños, el maltrato que estábamos hablando, esto de los padres por corrección, la observación general número 8, ya, de la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes saben que hay una Convención sobre los Derechos del Niño, ¿ya? Entonces, la Convención tiene un comité. Ya, el comité es el que va supervisando si los estados están cumpliendo los derechos, van avanzando con la convención. Entonces, perdón, el Comité de los Derechos del Niño ha hecho una observación general número 8, tiene varias, ¿ya? Pero la 8 se refiere justo a los castigos corporales, ¿ya? Crueles o humillantes hacia los niños. Eso
La convención dice que es maltrato infantil. Cualquier castigo corporal, sea un cocacho, sea un jalón de orejas, ¿no? Sea un lapo, a veces los padres hacen todo eso, y ya, peor con la correa, todas estas cosas, ya, o digamos castigos humillantes, degradantes, ¿no? Por ejemplo, echarles ají en la boca, que yo he tenido casos así, o bañarlos con agua fría, que también he tenido casos así, ya, todo esas, digamos, ese tipo de castigos constituyen maltrato infantil. Eso es violencia para el comité. Y tenemos que asumirlo como acá también lo mismo, ¿no? Entonces, sí está permitido castigar, corregir, disciplinar a los hijos, pero hay formas, ¿no? Estamos recogiendo todo lo que dijeron ustedes aquí, ¿ya? Y es una cuestión, pues, de apreciación. Justamente el doctor Skinner, que es un psicólogo famoso, él hablaba del condicionamiento operante, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar de, digamos, el perro de Pavlov? Cuando es el condicionamiento clásico en psicología, que al perro, ya cuando escuchaba la campanita, el perro emitía saliva porque estaba condicionado para reaccionar de esa manera. Entonces, el condicionamiento operante es algo similar. Nosotros respondemos a estímulos, a refuerzos, ya que nos pueden, digamos, pero que es operante porque se busca un cambio justamente. Es alguien que está utilizando esos refuerzos. El papá utiliza esos refuerzos con los hijos, pero a veces el refuerzo es negativo, como el castigo físico, porque el niño ya sabe que si, digamos, desobedece, va a ser golpeado, va a sentir dolor. Entonces es un condicionamiento operante para que tenga una conducta determinada. Pero eso, pues, el castigo, como estamos hablando, físico, humillante, degradante, es perjudicial para el niño, porque hay también la teoría del aprendizaje social, que lo desarrolló también Albert Bandurra, que es un psicólogo canadiense, y él habla justamente que, pues, la violencia también es aprendida. Como es un fenómeno cultural que estamos hablando, la violencia es aprendida. Entonces, si los padres utilizan violencia en sus relaciones familiares, el niño va a pensar en el futuro que así se resuelven las cosas. Entonces va a decir, si mi papá me pega porque me porto mal, si mi perrito, digamos, hace la pichi, yo también le pego. Si mi compañerito me molesta, yo también le pego. ¿No es así? O ve que el padre maltrata a la mamá o algo así. Porque la violencia, pues, como es aprendida, a veces el papá maltrata a la mamá al niño, el niño a quien puede, ¿no? A su hermanito menor, se repite efectivamente por el aprendizaje social. Entonces, por eso no es bueno, pues, castigarle de esa manera al niño, ¿no? Hay otras formas. Entonces, vamos avanzando con lo que es violencia. ¿Dónde es? Ay, perdón. Ay, ¿cuál es esto? Pensé que se tenía que apretar el medio. Entonces vamos hasta ahorita que pongan la diapositiva. Entonces, la violencia, definir la violencia es difícil, porque es una cuestión de apreciación, tiene componente cultural. La mejor definición que he encontrado justo es de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Miren aquí. Es un fenómeno sumamente difuso, pues no es claro los contornos y complejo, cuya definición no puede tener exactitud científica, ya es una cuestión de apreciación, justamente lo que estamos hablando, ¿ya? Pero por lo general en la violencia hay una cuestión de el uso de la fuerza, o digamos el abuso de poder, ¿ya? De una persona o grupo de personas, ¿no? Sobre otros, ¿ya? Para conseguir un fin, generalmente es de control, de dominio, ¿no? De subordinación, ¿ya? Y así, ¿ves? Lo dicen de manera similar, ¿no? Y puede ser esta real o efectiva. Puede quedar en intención nada más. Amenazas a veces son, amenazas de muerte. Casos de amenazas de muerte tienen que ser abordadas inmediatamente por el juez de familia para evitar feminicidios o esas cosas. ¿Cómo se pasa? Ya, está bien. Entonces, de aquí faltaba. Ahora, vamos a hacer algunas distinciones conceptuales entre, por ejemplo, primero entre violencia y agresividad. ¿Ya? Entonces, hay teorías antropológicas, ¿ya? Sobre todo, que establece diferencia entre la violencia y la agresividad. ¿Ya? Estas dicen que son cuestiones distintas, porque la violencia es, como les dije, ¿no? Digamos, es aprendida y es un patrón de comportamiento social, mientras que la agresividad es algo innato, algo biológico.
todos los seres humanos somos agresivos por naturaleza, dice acá, ¿no? Pero violentos por la cultura. Y eso tiene mucha razón, porque nosotros a veces los psicólogos hablan de pulsiones. ¿Han escuchado hablar de pulsiones de vida y pulsiones de muerte? O sea, el ser humano tiene pulsiones de vida, por ejemplo, el amor, y pulsiones de muerte, a veces cuestiones destructivas. Por ejemplo, para comer una manzana se le tiene que destruir. Para comer un animal se le tiene que matar. Pero es por necesidad. A veces hay ideas destructivas en el ser humano, ¿no? Pulsión de muerte, pero también ideas, digamos, positivas, beneficiosas, como la pulsión de vida. Las pulsiones no son necesidades, pero son como impulsos, ¿ya? Entonces, la agresividad tiene que ver con ese tipo de pulsión de muerte. ¿Ya? Ahora, también hay diferencia entre violencia y conflicto. Conflicto de relación o conflicto social, o sea, conflicto entre dos o más personas, ¿ya? Porque los conflictos internos no. Estoy hablando de conflictos sociales o conflictos de relación. Y esto es según lo que dice la Guía de Evaluación Psicológica Forense de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar del Ministerio Público. Esto se aplica a la ley 30364, lo aplican los fiscales penales sobre todo. ¿Ya? Entonces, ya antes hemos manejado también aquí en los juzgados de familia diferencia entre conflicto y violencia. Recuerdo que en conciliación, ya cuando yo estaba en conciliación y dictaba también conciliación, ahí aprendí mucho de mi mentor, el doctor Iván Ormachá Choque, y él pues exponía sobre los conflictos sociales, y él decía que el conflicto social era una situación mutuamente incompatible, ¿ya? Percibida así por dos o más personas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en un conflicto hay pues dos posiciones, de dos partes la perciben así, o sea, tienen que darse cuenta que hay esta situación es así, ¿ya? En las cuales unas partes o una o más partes tienen un interés con relación a un tema y la otra parte tiene otro interés, pero estos intereses son incompatibles. Por ejemplo, un caso de tenencia. En un caso de tenencia, en los procesos de familia, ambos padres quieren tener al niño consigo, pero viven separados. Entonces, ese es un conflicto. ¿Por qué? Porque sus posiciones son incompatibles. Los dos no lo pueden tener a la vez, salvo que tengan una tenencia compartida, ¿ya? Pero al mismo tiempo no pueden tener a la vez al hijo, ¿no? Los procesos judiciales son, pues, se dice que son conflictos de intereses en su mayoría, ¿no? Sobre todo los contenciosos. Conflicto de intereses. Cada parte tiene un interés, cada parte quiere ganar. Ese es un conflicto. Sino que es un conflicto que está judicializado, ¿ya? Entonces, ante los conflictos hay formas de actuar, ¿ya? La primera de ellas, la más rápida, pero la más destructiva ante un conflicto, ¿cuál es? La violencia, ¿ya? Cuando hay el conflicto es fuente de violencia. Donde hay conflicto puede haber violencia, es muy probable, ¿ya? Pero no necesariamente es así, ¿ya? A ver, en estos casos imaginen de tenencia. A veces pues los padres usan la violencia para quitarse al niño. Ahí está, ese conflicto ocasionó violencia. O a veces los padres se insultan, se ofenden, se dicen de todo justamente por tener al niño. ¿Se dan cuenta? Es violencia. Y si, por ejemplo, el padre usó la violencia para quitarle a su hijo al otro, que suele ocurrir, él resolvió, entre comillas, el conflicto porque se lo llevó y ya está resuelto y lo tengo yo. Listo. Ocasionará otro tipo de problemas, pero resolvió el conflicto de esa manera. ¿Ya? Otra forma de abordar los conflictos sociales o de relación, por ejemplo, es la negociación, ¿no? Conversar, tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Mira, tenemos este problema con el niño, queremos divorciarnos, ya, pues entonces ya tú te quedas con la casa de acá, yo me quedo con la de acá, yo le doy tanto a los niños, y yo le puedo visitar, y tú te quedas con la tenencia, y llegan a un acuerdo que lo pueden poner en un acta de conciliación, y abordaron ese conflicto de una manera positiva, constructiva, y lo solucionaron, ¿ya? Y la tercera forma es justamente recurrir a un tercero imparcial, ¿no? Que es el juez, por lo general, ¿no? Entonces ya judicializan el conflicto. Van a un proceso para que el juez decida quién tiene la razón, ¿no? Son tres formas de abordar un conflicto. Uno de ellos es la violencia, que es la destructiva, como les digo. Entonces,
no siempre cuando hay conflicto hay violencia, pero sí podría haber, es muy probable. Y ya hay jurisprudencia de las salas de familia, que bueno, que establecen la diferencia entre conflicto y violencia. Y en ciertos casos han declarado infundada la demanda con la ley antigua de violencia familiar o han dispuesto no dictar medidas de protección cuando aprecian que en el caso en concreto ha habido conflicto, pero no ha habido violencia. ¿Ya? Porque esto tenemos que tenerlo muy claro, porque a veces para conseguir un fin distinto, ¿no? digamos, al que ocasionaría un caso de violencia, las personas denuncian violencia. Denuncian, no me deja ver a mi hijo, me ha quitado a mi hijo, me ha insultado, tal, ¿no? Y a veces no es cierto. O sea, eso es lamentable. Entonces los jueces tenemos que tener buen ojo para darnos cuenta qué situación sí es violencia y qué situación no es violencia. Puede ser conflicto o otro tipo de situación. ¿Ya? Generalmente estos casos son los que tienen muchos procesos judiciales. Tienen muchos. Hay personas que tienen 30, así de familia, algo así. Se ve porque nosotros ponemos el nombre y sale la lista ahí. Tienen cantidad. Tenencia, variación de tenencia, medidas cautelares no innovar, tienen ya medidas de protección por violencia, tienen divorcio, ¿no? Tienen digamos, suspensión de patria potestad, o sea, todo lo que tiene que ver con su hijo a veces lo tienen ahí. El que sufre más es el niño, ¿no? Porque está siendo evaluado constantemente, ¿no? Que también se podría considerar una forma de violencia. Por lo general, donde hay abuso, hay violencia. ¿Ya? Entonces hay que considerar de esa manera. A ver. Ya. Antes de entrar al proceso especial, ya quería hacer distinciones, ¿ya? Porque la ley 3364 es la primera, porque es una ley de segunda generación, que ya establece distinciones entre violencia contra la mujer, que también es lo mismo que violencia de género, y violencia contra los integrantes del grupo familiar. ¿Ya? La ley de violencia familiar antigua, la 26.26.0, no establecía esta distinción. Para esa ley todo era violencia familiar, que se puede equiparar a esta de acá, pero no había violencia contra la mujer, ni no había violencia contra la mujer. Entonces tenía otra concepción. Ya, la violencia contra la mujer lo vamos a ver seguidamente, pero la violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Es lo mismo, se puede decir que es lo mismo que la violencia familiar, en otros países le llaman violencia intrafamiliar, que era más adecuada, porque es violencia dentro de la misma familia, no era la violencia entre dos familias distintas, era dentro de la misma familia. Violencia doméstica, acá pone más énfasis en el lugar donde ocurre la violencia, en el domus, ¿no? Que es la casa, o también violencia en la familia, también se ha llamado en otras legislaciones. ¿Ya? El maltrato infantil también se podría hablar, maltrato a los ancianos, violencia intergeneracional, que es por ejemplo entre descendientes, ascendientes, por ejemplo el nieto que le podría agredir al abuelo, también ocurre, o el hijo al padre, y a veces son hijos menores de edad. Por ejemplo pueden tener 16 hasta 14. Yo he visto un caso de un adolescente, si mal no recuerdo tenía 13 años, que a su abuelito le tiró huevos y si mal no recuerdo creo que su casa la había pintado, no sé qué cosa, y le había causado daños materiales y le había insultado cuando salió el abuelito a reclamar, oye, vete de acá, no sé qué, le insultó. Y había, bueno, problemas ahí también con sus padres y todas estas cosas, con su familia, con otras familias, pero el niño cometió este hecho, ¿ya? Pero como luego del proceso que duró mucho tiempo, porque era complejo, porque tenía muchos casos, ¿ya? Entonces declaré infundada la demanda, porque el niño más bien era víctima de la violencia de todos sus familiares que estaban ahí, ¿ya? Pero digamos, sí pueden cometer pues menores de edad también violencia. Y si tenemos en cuenta la naturaleza del acto violento, ya esto es lo más conocido por todos, son manifestaciones de violencia física, ¿no? Generalmente pues es una acción u omisión, ya dirigida a causar un daño físico, corporal, ya con esa intención. También tiene que ver aquí, según la ley, el maltrato por negligencia. Yo creo que en todos debe ser tanto intencional como negligente. Esos son los criterios de imputación de la violencia. En caso de violencia física, como no voy a tocar este tema a profundidad,
¿Ya? Por ejemplo, si los padres descuidan a los hijos, los tienen en abandono, los tienen desnutrido y les causan daño a su salud, también entra acá como violencia física, por si acaso. ¿Ya? Antes no era así. La violencia psicológica, ya que la ley ha sido modificada y la ha definido más como violencia psicológica a una persona adulta, mujer, que violencia psicológica a otros integrantes del grupo familiar. ¿Ya? Entonces son acciones u omisiones, ¿no?, tendientes a causar ya pues un daño de naturaleza psicológica, ¿no? A, digamos, disminuir la autoestima de la mujer. Son insultos, humillaciones, denigraciones, discriminaciones, estereotipos. ¿Ya? Es también muy variada las manifestaciones. La violencia sexual, que es distinta a estos dos. ¿Ya? La violencia sexual tiene algo de psicológico y algo de físico, pero no es lo mismo. ¿Ya? Es otra entidad y también pues tiene que ver con, digamos, actos, acciones o omisiones de naturaleza sexual. ¿Ya? Que atentan contra el derecho a la libertad cuando es una persona adulta, porque la persona adulta ya tiene pues derecho a elegir, ¿no?, de dos maneras, ¿no? Digamos, con quién tiene que tener relaciones sexuales o algún tipo de acto de naturaleza sexual y con quién no. ¿Ya? Es su consentimiento aquí. Pero cuando es una persona menor de edad, basta el contacto de tipo sexual. O sea, así de su consentimiento. ¿Por qué? Porque lo que se protege es su indemnidad sexual. Eso también está en el acuerdo plenario número 1/2011, ¿ya?, de la Corte Suprema, que lo ha aclarado muy bien de esa manera. La violencia económica o patrimonial, que es algo nuevo. Ya que tiene que ver pues con el menoscabo, ¿no?, a los recursos de la mujer, a sus bienes, ¿no? A veces tiene que ver con el control, ya, de sus bienes, por ejemplo, también a quitarle los recursos o no darle alimentos también, ¿no? Que digamos le causa un perjuicio de tipo económico o patrimonial, generalmente a personas vulnerables, pues, ¿no? Mujeres, niños, ancianos, ¿ya? Pero no todo acto de esta naturaleza también, digamos, que tenga que ver dentro de las definiciones de acá violencia económica, o sea, no todo acto, por ejemplo, de perturbación de la posesión, ¿no?, como dice el artículo 8 de la ley, ¿no?, tiene que ver con violencia económica. Por ejemplo, he tenido casos de una señora que una vez fue a denunciar porque su cuñado con cuñada no pagaba los servicios de la casa. O sea, era un inmueble multifamiliar, se supone que cada uno se repartía pues lo que tiene que pagar, pero como no pagaba luz, creo, 1 o 2, eso decía que era violencia económica. ¿Ustedes creen que es violencia económica ese hecho? Digamos que la concuñada no pague los servicios de luz o de agua. Esta señora que denunció es una persona, habrá tenido 40 años, joven, sin discapacidad. Ya. Primero, ¿es violencia contra la mujer? Ya. Pregunto, ¿es violencia contra la mujer ese hecho? ¿Podría ser violencia contra la mujer? ¿Por qué no? ¿A quién está denunciando? A otra mujer. ¿No es así? Ya. Ahora vamos a aclarar un poquito esto, ¿no? Si puede haber violencia contra la mujer entre dos mujeres. ¿Sí puede ser? Ah, ya. Vamos a ver lo que dice la ley y su reglamento, ¿ya? Sobre ese tema. Yo pienso que no. ¿Ya? Y y ahora, ese hecho de no pagar, por ejemplo, los servicios, su concuñada, o sea, viven juntas, bueno, un bien multifamiliar, ¿no? Hermanos, varios, pero que no paga, digamos, ¿es violencia económica? ¿Creen que ese hecho debería tramitarse con un proceso especial? Sí, yo también pienso que era un conflicto y así lo saqué. ¿Por qué? Porque no todo hecho que encuadre en estas definiciones se tiene que catalogar como violencia, porque hay principios también, como el principio del minimis, o sea, tiene que ser algo relevante, porque si no, se difumina. Cualquier deuda que haya entre los familiares va a entrar a un proceso de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, porque prácticamente era una deuda. Si es que correspondía pagarle a la otra, o sea, no era una persona vulnerable la señora, o sea, no era, por ejemplo, una adulta mayor, ¿no?, que estaban utilizando sus recursos o, digamos, aprovechándose de ella, ¿no? Era un conflicto, básicamente, yo creo, de su concuñada, que por algún motivo no pagaba, no sé, tal vez no tiene dinero, no lo sé, pero creo que estos casos no deben entrar aquí.
¿no? O sea, la ley debe de ver cosas relevantes. Por ejemplo, el principio del minimis que les acabo de hablar, se usa también con los niños. Saben que el proceso judicial, pues, ya de por sí es tedioso, ¿no? También le puede causar incluso cierto perjuicio o daño a un niño que está siendo entrevistado, ve que sus papás están procesados, ¿no? Están inmiscuidos en un proceso judicial, se nota pues la ansiedad, el estrés de un niño que va a un juzgado. Entonces el principio del minimis, que está en la observación general número 8, que yo les digo el castigo físico, humillante, denigrante, ¿ya? Dice que hay casos que no deben judicializarse. Casos a veces de castigo físico. Por ejemplo, judicializar, a veces tal vez que el papá una sola vez o la mamá le haya tirado, no sé, pues un manotazo o algo, hay que evaluarlo. Porque tal vez hay otra forma, ¿no? Más beneficiosa para el niño de abordar ese caso. Tal vez era mejor que el papá lleve una terapia, ¿no? Si era un caso, digamos, único, no repetido. Y entonces yo sí he tenido casos en los cuales, con la ley antigua, he sentenciado, declarando infundada la demanda, aplicando el principio del minimis, ¿no? En este caso no era necesario sentenciar al papá por violencia, tal, porque, digamos, lo que hizo no era relevante, no era, o sea, era insignificante, se puede decir, ¿ya? Ese es el principio del mínimo que está en la observación general número 8, o sea, se tiene que hacer. Ya, entonces. Ya, para entender la violencia contra la mujer, tenemos que entender también lo que significa el enfoque de género. ¿Ya? Ustedes saben que históricamente ya ha habido, digamos, relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. ¿Ya? El poder es cualquier forma de influencia que puede ejercer una persona sobre otra u otras. El poder puede ser económico, porque, digamos, tener dinero te da influencia sobre otras personas, político, militar, y es de distintas maneras. Puede ser incluso, tiene que ver el poder con su nivel académico, con la forma como habla, por su forma de ser de la persona, por su origen, por su etnia, ¿no? Hay ciertas, digamos, cualidades que le dan más poder a algunas personas sobre otras, ¿ya? Y eso es innegable, lamentablemente es así, no debería ser así. Pero es eso, ¿no? La capacidad de una persona de influir sobre otra. Entonces, por lo general, como históricamente la mujer ha ido adquiriendo derechos poco a poco, porque tenía derecho a votar en 1950 recién, ¿no? Por ejemplo, y antes el jefe del hogar, no como el Código Civil que dice, pues, de marido y mujer, ¿no? De consumo elegirán el lugar de residencia y ambos, ¿no? Dirigirán el hogar. Antes no era así, solo era el marido. Digamos, en el siglo XIX. También había el derecho de corrección del marido sobre la mujer. Hasta en los Estados Unidos de América ha habido eso. Y Eleanor Walker, una psicóloga también famosa, lo mencionó. O sea, el marido tenía el deber de corregir a la mujer también. Por ejemplo, imagínense, porque no hacía las tareas del hogar o algo así. Y eso es lo que se usa con los niños, el supuesto derecho de corrección, que también yo creo que está mal. Entonces, es cierto eso porque hay concepciones erróneas respecto de hombres y mujeres, en base a su sexo nada más. ¿Ya? El enfoque de género tiene que tener en cuenta eso, las relaciones asimétricas de poder, ¿no? A veces, por lo general, la mujer está con los niños, ¿ya? Entonces le quita ciertas oportunidades. Y el hombre, pues, a diferencia de eso, sí puede capacitarse, puede, digamos, conseguir mejor trabajo. Entonces, todas esas cosas se tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Se asigna por el sexo, ¿no? La dicotomía sexual, se asigna roles y estereotipos a hombres y mujeres. Se dice que la mujer tiene que ser de determinada manera y el hombre de determinada manera, pero por lo general, esas formas ya de ser que se asignan a hombres y mujeres son desventajosas para las mujeres, como yo les voy a mencionar más adelante. Entonces, el género no es lo mismo que el sexo. El género es una construcción social, ¿ya? Roles y estereotipos que se asignan a hombres y mujeres, formas de ser, formas de pensar, formas de creer, que se asignan a cada uno, sin ninguna base científica, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, esto es lo que acabo de decir, hay creencias erróneas respecto a hombres y mujeres, ¿ya? Sin ninguna base científica.
por ejemplo, estas cosas yo las he escuchado, en audiencia las he escuchado yo, o en la calle. Si le pegan es porque ella ha tenido la culpa, el hombre no es loco. A veces dicen, ¿no? Le pega por algo. Las mujeres dicen no cuando en realidad quieren decir sí. Esto lo dijo un candidato a la alcaldía, ¿recuerdan? Hace una década más o menos. Bueno, creo que no recuerdan. Ya. También se asume esto, la naturaleza hizo a los hombres fuertes y decididos. Así dice. Todo hombre tiene que ser así. La mujer, en cambio, por ejemplo, deben ser sensibles, delicadas, sumisas, estar en su casa, ¿no? Hay esas concepciones. Y esta es la F, miren, los hombres son infieles por naturaleza, dice. A veces también han escuchado eso. ¿No es así? ¿Han escuchado? ¿Ya ven? Y aquí también, ¿es cierto? No tiene base científica. Las buenas mujeres perdonan siempre, también dicen, ¿no? Tienes que perdonar, dice. Ideas erróneas, por eso estoy diciendo, creencias, ¿no? Que se ha escuchado por ahí. Es violento porque es hombre, debes comprenderlo. Ya hemos establecido diferencia entre agresividad y violencia. Entonces, la violencia se aprende, pues. Por naturaleza, a la mujer le gusta que el hombre insista y la conquiste. También se cree, a las mujeres les gusta que les peguen, también he escuchado eso yo. Y el sueño de toda mujer es ser madre. No necesariamente, ¿no? Entonces, porque dice toda mujer, ¿no? Ese es falso. Entonces, esas son las concepciones erróneas que van aparejadas justamente a al enfoque, a las concepciones erróneas de género también, pues, ¿no? Que se asignan roles y estereotipos distintos para hombres y mujeres. Y eso no es así. Una forma de definir la violencia contra la mujer, lo más amplia posible, teniendo en cuenta lo que hemos explicado, digamos, la problemática de definir la violencia, puede ser de esta manera: todo acto que se defina como violento y que va dirigido a la mujer por la simple razón de serlo. ¿Ve? Todo acto que se defina como violento, lo que tú consideres violento, lo que aprecies violento, que va dirigido ¿a quién? A la mujer por la simple razón de serlo. Esto de acá, por la simple razón de serlo, vamos a explicarlo seguidamente, porque a veces trae problemas a muchos para entender qué es lo que significa eso. También se dice, ¿no? En la ley, dice por su condición de tal, dice. Entonces, algunos razonan y dicen por su condición de tal, por ser mujer. Pero no hay un odio a la mujer. No la ha matado por odio, sino porque le sacó la vuelta. ¿Se dan cuenta? Esas, no llegan a entender esto de aquí. Pero por la simple razón de serlo, tiene que ver con todo el contexto que va aparejado, ¿ya? Digamos, a una mujer. Por ejemplo, a veces, ¿no? La mujer, como ya acabamos de decir, se le asigna roles y estereotipos determinados. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Ivy Agreda, ¿recuerdan de la chica que lamentablemente fue con fuego, ¿no? Y luego murió, algo, ¿no? Terrible, inaceptable. Probablemente esta persona también tenía esa creencia, ¿no? ¿Cómo me va a, digamos, no va a fijarse en mí? ¿Cómo me va a hacer esto? No, si no eres mía, no eres de nadie. A veces cree el mismo feminicida, cree eso. No eres mía, no eres de nadie. Entonces, ¿qué hace? Quema y luego, bueno, como dolo eventual, pues muere, ¿no? Porque imagínense, solo quería quemarle la cara, dice. Entonces eso, por ejemplo, es un caso muy típico de violencia contra la mujer, porque eso no lo hubiese hecho en otra situación un hombre a otro hombre, por ejemplo, ¿no? Porque a esa mujer se le asignaba el rol, por ejemplo, de tener que ser pareja de él o tener que estar, digamos, subordinada a él, a que lo quiera a él, ¿no? Cosas así. Y hay que tener en cuenta algo que una vez en una ponencia dijo un psicoterapeuta. Por ejemplo, el feminicida, ¿ya? Es una persona con baja autoestima, ¿ya? El agresor de violencia también tiene baja autoestima, el agresor típico, ¿ya? No es una persona, más bien como tiene baja autoestima, o sea, cree que sin su pareja, sin la mujer, él no puede vivir, ¿no? No es nadie, y por eso, pues, como ya no quiere estar con él, la mata, diciendo eso, ¿no? Si no eres, concepciones erróneas, ¿no? Si no eres mía, no eres de nadie. Y luego él también se quiere matar, pero curiosamente, como verán, él no muere, ¿no? Se salva de alguna manera, o sea. Entonces,
hay que tener presente eso sobre el feminicida. Entonces, la violencia contra la mujer pues tiene que ver eso, ¿no? Y está siempre relacionada a un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Si no hay desequilibrio de poder y digamos no se ha realizado en un contexto de discriminación, de subordinación, de dominio del hombre a la mujer, no es violencia contra la mujer. Entonces podría ser violencia intrafamiliar, pero ya no violencia contra la mujer. Ojo, no todo es violencia contra la mujer cuando hay una mujer supuestamente como víctima. ¿Ya? Eso que quede claro porque tiene que estar en un contexto de género, como lo voy a explicar aquí. A ver, bueno. Aquí el artículo 5 de la ley dice justo lo que le acabo de decir, ¿no? Violencia contra las mujeres, cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, por su condición de tales, ¿ves lo que le digo? Entonces la violencia contra la mujer puede ser tanto en el hogar, en el domus, ¿ya? Dentro de la familia, como en la comunidad, por parte del Estado a la mujer, por parte de una relación sentimental, bueno, sin convivencia, o una expareja, ¿ya? Por parte de cualquier hombre, con vínculo o sin vínculo con la mujer. O sea, no es solo dentro de la familia, es también, puede ser, digamos, dentro del ámbito público o privado, ¿ya? Por parte del Estado incluso puede ser. Han visto en digamos, países, a veces africanos, árabes, hay también a las mujeres actos de ablación de órganos, o sea, sus órganos sexuales a veces se los mutilan por su cultura. Eso, por ejemplo, es violencia contra la mujer. Prostitución forzada, como dicen aquí, ¿no? Tortura, trata de personas, todo eso es violencia contra la mujer. Haya o no haya habido vínculo por parte del Estado, de un individuo, de muchos, ¿sí? Y esto es lo que les digo, la violencia contra la mujer por su condición de tal. Esto está en el reglamento que en parte el decreto legislativo 386 de septiembre ha dicho, el Ministerio de la Mujer emitirá un nuevo reglamento. No lo ha derogado, pero da a entender que pues digamos no todo se debe aplicar porque la ley como ha sido modificada, el reglamento ya no se adecua, pero esta parte yo creo que sí. Entonces dice, la violencia contra la mujer por su condición de tal, como yo les digo, es la que se realiza en un contexto de violencia de género, entendida esta como una manifestación de discriminación, ¿ya? Que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de ciertos derechos, libertad, impide igualdad a través de relaciones de dominio, sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Tiene que haber estas cosas. Desequilibrio de poder, ¿ya? Va asociado generalmente a discriminación, a un sometimiento, dominio del hombre a la mujer. Si no es así, no es violencia contra la mujer. Puede ser violencia, pero no contra la mujer, no violencia de género. Ya he tenido, a ver, casos que vengan como violencia contra la mujer, a ver ustedes qué opinan. Ya. Dos vecinas tienen problemas ahí porque limpian ya fuera de la casa, barren, pero dice una que le ensucia a propósito, ya, su jardín, y la otra dice me tira a mí la basura, se pelean y llega como violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Creen que es violencia contra la mujer? No, es una pelea de vecinas, un acto violento que debe ser visto a través probablemente de delitos, faltas, pero ya no violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. No hay vínculo familiar, no viven juntas y las dos son mujeres. No hay esa relación de dominio, ¿no? Digamos, de una persona sobre otra por su condición de mujer, ¿no? Y digamos con un contexto de violencia de género. Es que todo lo que va relacionado a una mujer, ¿no? A ver, otro caso de violencia contra la mujer supuestamente que tuve fue de un trabajador municipal que, digamos, estaba le diciendo a una señora ambulante que se retire de ese lugar porque estaba prohibido la venta. La señora dice, me seguía para botarme de aquí, y me botaba, y yo le decía, ¿qué tienes? No sé qué, y denunció como violencia contra la mujer porque decía que el supervisor municipal, el trabajador, ya le estaba discriminando y le estaba botando de que ella le prohibía vender sobre cierta zona. Bueno, recuerdo que era en Miraflores, era un trabajador de la municipalidad de Miraflores, y entró como violencia contra la mujer eso. Prima facie,
no veo yo que, digamos, porque así sea un hombre el que realice una labor de control o de fiscalización de algo prohibido, haga uso de sus atribuciones, digamos, porque a veces está prohibido pues la venta ambulatoria, sea hombre o sea mujer a quien la saquen. Pero no por el hecho de que la señora es mujer, va a decir que ese acto que hizo el trabajador municipal va a ser violencia contra la mujer, ¿no? Porque eso está legitimado, la persona tiene autoridad justamente para, pues, prohibir y probablemente echar del lugar a los vendedores ambulantes, porque está prohibido. Ya, pero bueno, llegó así. Hay comisarías así que, bueno, cualquier, digamos, acto de violencia que sea en agravio a una mujer lo remite como violencia contra la mujer, pero no todo necesariamente es así. Ya tiene que haber un contexto de violencia de género, de subordinación, de discriminación, ¿no? Asociado a su rol de mujer. Ahora, la violencia contra los integrantes del grupo familiar, como ya les dije, eso se puede asociar a lo que antes era la violencia familiar, que es la violencia que ocurre dentro del hogar, ¿ya? O entre una familia, pero hasta cierto grado de consanguinidad y afinidad que les voy a mostrar más adelante, no toda la familia extensa. Entonces, tiene este tipo de definiciones, ¿ya? Toda acción o omisión. La violencia puede ser a través de acciones o omisiones, que para el derecho se puede identificar como un acto. Un acto jurídico, o sea, para el derecho es una acción o una omisión, un hacer o un dejar de hacer. Ya, otros lo llaman conducta. Pero para mí acto y conducta, para los fines de aquí es lo mismo. Sino que la conducta a veces va asociada allá a algo, digamos, con cierta permanencia, pues, ¿no? Una conducta, a veces algunos lo asumen como un conjunto de actos. Pero para mí acto es acción u omisión, ¿no? Física, psíquica. Entonces, para que haya una omisión y esta omisión sea considerada violencia, tiene que tener un presupuesto, porque no toda omisión es violencia. El presupuesto tiene que ser que la persona que omite ese acto, digamos, debido, tenga que hacer este acto debido, justamente, tenga que tener una obligación legal de hacerlo. Recuerdo un caso del MIN que justamente denunció por violencia económica a un sobrino diciendo que no le daba alimentos a su tío abuelo, me parece. Bueno, eran lejanos, pero el abuelo tenía hermanos y tenía hijos por ahí, pero como estaba en extranjero, decía el sobrino, violencia económica él. Pero, digamos, este sobrino tenía la obligación legal de darle alimentos a su tío abuelo o algo así. Por ley no. Por ley no. El Código Civil establece digamos, las obligaciones de alimentos hasta cierto grado, ¿no? Ascendientes, descendientes, ¿no? Parientes, llega a hermanos incluso, hermanos, pero no llega a los sobrinos, a los tíos, ese tipo de parientes. Entonces, si no hay la obligación legal, el hecho de no hacerlo no es una omisión. El sobrino podría hacerlo por una cuestión de solidaridad, pero eso no lo puedes tipificar como violencia, el hecho de que por solidaridad no lo haga. Tenía otro caso también de violencia económica parecido. A ver, ¿ustedes qué opinan aquí ya? Porque este caso es un poquito complicado. Era un ciudadano peruano que había estado con una ciudadana venezolana y los había acogido en su departamento con sus 2 hijos, a la chica. Y estaban unos meses y después, digamos, al parecer, de lo que yo he leído y lo que decían, ya parece que la chica probablemente ha estado con otra persona o algo así, o así lo ha percibido, infidelidad ha percibido el conviviente, y entonces ya le decía que se vaya, vete de la casa, ¿no? O sea, pelearon, digamos, y le decía que se vaya de la casa con sus 2 hijos. Los hijos no eran de él, eran de ella. Entonces el MIN denuncia eso como violencia contra la mujer y pide que yo lo retire al señor de esa casa, que es de él, ¿no? Y alimentos para los hijos de la venezolana, de la señora, que no son hijos de él, ¿no? Bueno, no necesariamente, no es así, ¿ya? Pero es lo que piden, ¿no? Nada, hay que analizarlo nada más, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué creen?
que, digamos, había obligación, o sea, bajo la ley de violencia, así él haya cometido violencia, tal vez se considere psicológica, no sé, porque a veces pueden, pues, discutir, o sea, cuando le saca a alguien, cuando alguien es infiel, a veces, pues, ocurre esto, está mal, ¿no? Y sí, pues, es violencia psicológica, si es que hay insultos, ofensas, humillaciones, ¿no? Ya. Pero ameritaría, digamos, alimentos del señor a los hijos de la señora venezolana y retirarlo a él de su casa y que se quede la señora con sus dos hijos ahí. ¿Todos coincidimos o hay alguien que piensa al revés? Sí, entonces, ya, para eso se tiene que tener en cuenta la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, pues. No todo lo que se pide necesariamente tiene que ser así. Puede haber habido violencia, pero eso creo que ya era desproporcionado e irrazonable para ese caso concreto. Porque ellos tenían viviendo meses nada más, unos 3, 4 meses. Sí, no había derechos todavía, digamos, sí, de los 2 años, ¿ya? O sea, estoy hablando conforme a ley. Y, bueno, no eran hijos de él. Lo que pasa es que los alimentos, pues, por lo general de los menores es primero los padres. Entonces, ella era quien debería darle alimento a sus hijos. Y si no había otros parientes, digamos, con los hijos, ya debería ser el Estado. No la persona que era conviviente hasta hace un poco con la señora, ¿no? Y ahora también, la convivencia puede terminar por decisión unilateral. O sea, basta que una persona no quiera y ya no es conviviente, a diferencia del matrimonio. No se podría obligar a él también a estar con la señora ahí en su casa, a pesar de que ya pues no hay relación sentimental. Entonces debería, en todo caso, ahí el Estado, ¿no?, buscarle una casa al refugio de la señora para que pueda ir con sus hijos y tal vez darle suministros y esas cosas para que pueda vivir si es que está en estado de necesidad. Yo creo que el señor no. Dígame. Sí, claro. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Ah, sí, efectivamente. Esa medida es inidónea. Es inidónea porque efectivamente tendría que ser ahí un retiro del hogar. ¿Ya? Porque ¿cómo no se va a acercar a ella a 100 metros si viven juntas? Tendría que ser retiro del hogar ya, ¿no? Entonces hay que ver cuándo cada medida es idónea y necesaria y razonable y proporcional. En este caso de las medidas que usted está manifestando, ¿cómo queda en el caso de el ejemplo que usted ha puesto? Es un ejemplo muy común que se está viendo hoy en día con el tema de las venezolanas, tema aparte. Ah, caramba. En el juzgado también donde yo trabajo, ya, igual, similar. Yo pensaba que estaba hablando del mismo caso. ¿Usted dónde trabaja? En los juzgados de flagrancia, Surco. Ah, ya, entonces ven también lo penal, ¿no? Sí, es similar. ¿Es el mismo caso? Ah, ¿se acuerda? Bueno, mi asistente sabe que entonces nosotros le derivamos a veces al fiscal penal y el fiscal penal le manda a ustedes. Entonces, similar caso ¿Ya? Fue el tema de un chico que acogió a una chica venezolana a su domicilio. ¿Ya? Y al final esta la terminó denunciando, como usted le ha explicado, ¿Ya? ¿no? Ajá. Entonces, a pesar de que en ese caso dictan medidas de protección a favor de los hijos de la venezolana en contra del señor, pero no cumplen con los requisitos de la convivencia como para que sea considerado con todos los derechos o los efectos legales. Ah, es que ¿sabes qué? Por eso lo estaba hablando. Una cosa es violencia intrafamiliar, perdón, violencia contra los integrantes del grupo familiar, o sea, ahí sí tiene que haber vínculo y Claro. tienen que vivir en el mismo hogar, o sea, a pesar de que no haber vínculo, y otro es violencia contra la mujer. Ahora, la ley también 364 ya faculta al juez a dictar también medidas de protección a favor de los familiares cercanos o dependientes de las víctimas y también los considera víctimas a ellos el reglamento. Dice, víctima no solo es la persona que recibe directamente, digamos, la violencia, sino también los que, digamos, como niños que están ahí presentes, también son víctimas indirectas. Y el reglamento las considera víctimas también a los familiares de las Pero víctimas. cuando la agresión no ha sido en presencia de los menores ni siquiera han escuchado nada, no tienen Ya. nada que ver con el tema de la agresión o la violencia, solamente Ya. va para con la mamá. Ajá. Tal vez no son víctimas indirectas así, pero la ley 364, en lo que corresponde a medidas de protección, si mal no recuerdo artículo 22, faculta también al juez a dictar medidas de protección para los familiares de las víctimas. Así no estén presentes ahí. A veces hacen mala calificación porque Ya. todo quieren meterlo en la 3034.
Sí, Todo, bueno, todo lo quieren meter eso en la justo yo PP. tengo aquí una partecita por cual se puede declarar improcedente la denuncia cuando no está fuera de los alcances de la ley, hay nebis in idem o cosas así, ya a ver, ahorita vamos a continuar sobre eso. Ya, entonces, pero la casuística es muy rica y muy variada aquí en lo que es violencia contra la mujer. Ya, entonces es bueno saber los conceptos para poder abordarlos. Ya, en lo que respecta a la violencia intrafamiliar que usted ha traído a colación, ya, la violencia intrafamiliar, que antes era la violencia familiar, puede darse, aquí está. A ver, vamos a ver. Bueno, esta es la definición, vamos a ver. Aquí, los sujetos de protección de la ley. Violencia contra la mujer es aquí. Las mujeres durante todo su ciclo de vida, niña, adolescente, joven, adulta, adulta mayor. Violencia contra la mujer, sea en la comunidad, sea en cualquier lugar, sea tengan vínculo o no tengan vínculo, es acá, siempre y cuando sea una violencia, ¿no?, de género. Y los miembros del grupo familiar, que es la violencia contra los integrantes del grupo familiar, es la violencia que ocurre entre ellos. ¿Ya? ¿Ya? Cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras o quienes tengan hijos o hijos en común, las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad, parientes colaterales hasta 4 grados de consanguinidad, adopción, segundo grado de afinidad, y quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Basta que habiten en el mismo hogar, tengan vínculo familiar o no, es violencia contra los integrantes del grupo familiar. Imaginen el caso de los ahijados, a veces los hijos de las empleadas del hogar, también a veces viven en el mismo hogar y los crían a veces como sus hijos. Si digamos alguien comete violencia contra ese niño, entra como violencia contra los integrantes del grupo familiar, porque no se limita la violencia intrafamiliar al vínculo, sino también al domus, a la violencia doméstica que ocurre dentro de la casa, ¿no? Pero dice, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Entonces, si hay una relación contractual laboral, ya no es violencia contra los integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, violencia contra las empleadas del hogar, no sería porque tienen contrato laboral, ¿no? Ya sería otro tipo de violencia. Delito, falta, pero violencia también, pero no violencia contra los integrantes o miembros del grupo familiar. Una vez me preguntaron, cuando dicté aquí hace un tiempo, si entre dos personas del mismo sexo, bueno, que tenían una relación sentimental, ¿no?, homosexuales, ¿no?, digamos, había violencia entre ellos, estaba dentro de los alcances de la ley. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vivían juntos? ¿Perdón? ¿Usted cree que está fuera de los alcances? ¿Ya? Ya. Miren, si viven juntos, habitan en el mismo hogar, pues. ¿No? Entonces están dentro de aquí. Tengan vínculo o no, lo consideren familia o no, están dentro de aquí. Basta que habiten en el mismo hogar. Y no hay relación contractual ni laboral entre ellos. Entonces, es violencia. Si ocurre, es violencia contra el integro. Yo tuve un caso así, o dos creo. Bueno, eran mujeres. Una de ellas, no sé por qué motivo, no recuerdo, tal vez una infidelidad, por ahí atribuía, la botó a la otra a la calle, todo, le quitó sus documentos, todo, la dejó sin... Esa violencia, miren, hasta, digamos, de tipo económica, porque le retiene sus documentos, ¿no? Sus bienes, ¿no? De sus documentos, en este caso. Y entonces se la botó a la calle y justamente... Y yo dicté medidas de protección porque en su pericia psicológica así le salía. Entonces, violencia, aquí yo podía considerarlo así. Contra los miembros del grupo familiar, para los que no consideran que haya habido pues una relación, hay una violencia de género. Ya, entonces, ya, a ver, entonces, esa es la diferencia. Ahora miren otra cosa. Ya. ¿Qué pasa si el hermano de un ex conviviente, son ex convivientes, el hermano de uno le pega al ex conviviente? ¿Está dentro de los alcances de la ley? ¿Perdón? Ya, no viven juntos efectivamente. Ya. Ajá, ¿están fuera? Está fuera. Porque miren, solo llega aquí. No viven juntos, miren, solo llega aquí. Parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad, adopción y segundo de afinidad. Pero miren,
contra exconvivientes es solo exconvivientes. Incluso, ni siquiera con los parientes de los convivientes. Y la ley, en cambio, 26.26.0 sí lo contemplaba, pero esta ley no. Y eso que ha sido modificada 2 veces. Entonces es un vacío, porque yo creo que ahí sí debería ser, o sea, porque son convivientes, no están casados, por eso no hay afinidad. Y, digamos, a veces suele ser común que el hermano o la hermana del conviviente también, pues, ¿no? puedan agredir o violentar al otro conviviente. Entonces, miren, esos son vacíos, solo llega hasta aquí. 4º grado de consanguinidad, opción, 2ª afinidad. O sea, por ejemplo, entre cuñados no puede ser si no viven juntos, con cuñados menos si no viven juntos, ¿ya? Ahí que debería ser la denuncia, si es que está fuera de los alcances. Improcedente, ¿no? Tiene otro trámite. Ahora, vamos a hablar de la tutela diferenciada de urgencia. Bueno, esta es una clase que yo dicto, una ponencia que yo dicto 4 horas o más. Entonces voy a tratar de ser conciso porque acá se supone que son las claves nada más, ¿no? del proceso especial, pero creo que esto es importante para que se entienda. Porque el proceso especial lo tienen en la ley, revisan la ley y ya saben cómo es. Pero yo quiero darles una información adicional, ¿no? Para tenerla en cuenta cuando la lean. Hay que tener la tutela diferenciada de urgencia, es lo que esto lo toma de los doctores Juan Monroy Palacios y su hijo Juan Monroy Galvez y su hijo Juan Monroy Palacios. Ya ellos hablan que, bueno, luego de la Revolución Francesa, pues, se instauró, ¿no? Una ideología liberal, y eso, como el juez era solo boca de la ley, el juez solo tenía que decir lo que la ley decía exactamente, entonces necesitaba de un proceso pleno, de cognición plena, el proceso jurisdiccional, de la tutela jurisdiccional ordinaria que le llama. Entonces ese proceso, pues, lógicamente va acompañado de lentitud, de mucho tiempo para tener certeza, porque el juez debía de tener certeza para decidir nada más, y tenía que buscar la paz, para eso debería resolver bien el caso. Pero luego, como aparecieron nuevos derechos, generalmente los derechos de la personalidad, los derechos difusos, los derechos colectivos, o los derechos sociales, ¿no? En el siglo XX, ya apareció lo que es la tutela diferenciada, ¿no? Teniendo en cuenta los principios de instrumentalidad del proceso y de efectividad del proceso, el que el proceso, pues, proceso que dura mucho, pues ya no es efectivo, tiene que ser rápido. Entonces, hay tutela diferenciada que él considera conservadora, ya que el proceso, digamos, sigue siendo de cognición plena, o sea, requiere certeza, requiere mucha actividad probatoria, pero simplemente se diferencia por el tipo de procedimiento. Y hay ejecutivo, abreviado, sumarísimo, o sea, cambia nada más el procedimiento, más corto que el ordinario. ¿Ya? Y la tutela diferenciada contemporánea, la que él llama, ¿ya? Son la tutela diferenciada preventiva, en la cual la más importante es la tutela inhibitoria, o sea, la que busca que la sentencia se cumpla en sus propios términos, ya por lo generalmente en una obligación de hacer o de no hacer, en sus propios términos. Me explico. Por ejemplo, a ver, hemos visto el caso, si mal no recuerdo, hace un tiempo, del caso de Gisela Valcárcel, cuando su ex pareja sentimental, Carlos, no me acuerdo qué, iba a sacar un libro de ella. Entonces un juez lo prohibió. Pues lo prohibió antes de que publique el libro porque le iba a causar un daño a su imagen, ¿no? Todas estas cosas. Entonces es la tutela inhibitoria, ¿ya? Porque la tutela ordinaria lo que busca es reemplazar ese hacer o no hacer con dinero, como un resarcimiento. O sea, si tú no me, digamos, no me pintas el cuadro, te pago y ya está. Pero la tutela, digamos, inhibitoria busca que se cumpla en sus propios términos el hacer o no hacer, no a cambio de una contraprestación de dinero. Y la tutela diferenciada de urgencia, pero igual necesita de cognición, ¿no? La tutela diferenciada de urgencia, que la divide en tutela de urgencia cautelar, que es el proceso cautelar, que ustedes ya lo conocen, es instrumental, busca la eficacia del proceso, o sea, no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento, el instrumento, como lo llama el profesor, y es provisional, puede ser variable, es temporal. Lo definitivo es la sentencia en un proceso, la sentencia, no el proceso cautelar. ¿Ya? Tiene sus requisitos, ustedes los conocen. Y la tutela de urgencia satisfactiva, que yo la veo, digamos, adecuada o similar
a lo que es la ley 30364. Una tutela de urgencia satisfactiva que tiene estas características, ¿no? Tiene que haber una situación grave e irreparable. Y el ejemplo que mencionan los profesores es el de 2 testigos de Jehová, por ejemplo, que su hijo no quiere que su hijo reciba sangre en un hospital cuando sufrió un accidente. En casos de familia ocurre mucho. Cuando era fiscal iba a ver esos casos a los hospitales con frecuencia. Y entonces se tiene que tomar una decisión inmediata. Y ahí lo que tenía que hacer el fiscal o el abogado del hospital era pedirle al juez que autorice esa transfusión, así los padres no quieran la transfusión de sangre, porque los padres se oponían a transfusiones de sangre porque ellos dicen pues que la Biblia lo prohíbe. Y entonces es una situación pues si no, digamos, se resuelve rápido, si no es inmediato, lleva a una situación grave e irreparable porque el niño muere o la persona muere, menor de edad, ¿no? También la cognición dice que es sumaria, información inmediata e instantánea, ¿ves? Se asemeja a la ley 30364. La ejecución también inmediata, tiene que ser inmediata, si no el daño es irreparable. Y produce una decisión definitiva, esto le diferencia de la tutela cautelar, que puede tener la consecuencia de ser firme, cosa juzgada. Pero esta tutela de urgencia satisfactiva es extraordinaria y residual, no para todos los casos. ¿Por qué? Porque también tiene pues sus deficiencias. Porque acá no se requiere certeza. Ya no se requiere certeza, entonces puedes resolver de manera injusta, ¿no? Por darle celeridad. Entonces, a los antecedentes de la ley 30364 son los siguientes, ¿ya? La ley 26260, ¿recuerdan? Esta es la ley antigua, ley de protección frente a la violencia familiar, vigente desde el 25 de diciembre de 1993. Esa ley ha durado unos 25 años, si mal no recuerdo, algo por ahí. Mucho tiempo, porque es de primera generación. No estábamos a la vanguardia en eso. Cuando salió, sí fuimos el segundo o tercer país en tener nuestra ley de violencia, pero luego ya se quedó ahí. Ahora, ¿recuerdan los casos de Arlet Contreras y de Mitsui Chávez? ¿Recuerdan esos casos? Creo que el de Arlet Contreras es el más conocido, ¿no? Pues ahí fue del hombre que la arrastraba a ella, ¿no? En el hotel, semidesnudo y con todo esto. Y el de Mitsui Chávez era una señora piurana que su pareja la pateaba a ella, la pateaba ahí cuando estaba tirada. Sí, también fue bien chocante. Entonces, yo recuerdo muy claramente que esos dos casos para mí fueron los detonantes para que ya el Congreso de una vez promulgue la ley 30364. Que en realidad es un conjunto de proyectos de ley que se han unido, a veces al caballazo, eso es lo lamentable. ¿Ya? 9 proyectos de ley lo han consolidado, pero este era el proyecto de ley base. Proyecto de ley integral contra la violencia hacia la mujer y la familia, ¿ya? Miren, desde 2011, ese proyecto de ley, no lo aprobaban desde 2011. Han tenido que esperar 4 años recién, y estos hechos lamentables para recién sacar esta ley 30364. ¿Ya? Pero el proceso especial de la ley 30364, en lo que se puede considerar su exposición de motivos, somera de todos estos proyectos de ley que he tenido que leer, en ninguno habla sobre el proceso especial. Entonces, no sé de dónde salió. No explican cómo así es era eso de las 72 horas, del juez, de medidas cautelares en audiencia oral que mencionaba. ¿Ya? He leído también legislación extranjera y no encuentro una parecida. La que más he visto que se parece ha sido la ley 26485 de Argentina, de violencia también contra las mujeres. Generalmente nos copiamos de Argentina, eso es lo malo en estos temas. La ley también, la 2626, también en el proyecto Brachesco de Argentina, también tuvo gran, ¿no?, influencia. Y Argentina tiene 2 leyes, a diferencia de nosotros. Esta ley de protección integral, ¿no?, violencia contra las mujeres, y también tiene otra ley de violencia intrafamiliar o doméstica, que se aplica a los casos de hombres, niños, ¿no? Este es solo cuando las víctimas son mujeres, para ellos. Ellos tienen 2 leyes. Y cada, digamos, estado tiene aparte su legislación interna. Pero estas leyes pueden servir de base para ellas. ¿Ya? Del 2009. Ya, ¿ves? Como les dije, la ley 30364 es una ley de segunda generación. Tiene muchas ventajas. ¿Ya? Pues el proceso, por ejemplo, de la ley 26260
que se aplicaba a estos casos de violencia era el proceso único del Código de los Niños y Adolescentes. ¿Y cómo es el proceso único? Una demanda, o sea, generalmente denunciaban a la comisaría o a la fiscalía a las víctimas, la mayor parte ha sido la comisaría, y la comisaría hacía la investigación preliminar, que duraba a veces meses, luego lo remitía al fiscal, a veces con la pericia, a veces sin pericia, sin declaraciones, con declaraciones, y al fiscal de familia, y el fiscal de familia también investigaba, y una vez que tuviera la pericia, por lo general, o sea, yo los casos que he visto, con pericias eran prácticamente todas, sin pericia no mandaban ninguna, solo una he visto nada más de miles, que no tenía pericia porque eran amenazas, y también demoraba a veces tiempo, porque no tenía plazos, y recién llegaba el juez de familia. Juez de familia, a través de una demanda, recibía la demanda, la admitía a trámite, se veía todos los requisitos, después pues la otra, el agresor o el demandado, ¿no? Contestaba, luego juez pues le declaraba audiencia única, a veces había ratificación pericial, a veces había testigos, y total luego a veces también de meses, o hasta años, dependiendo de la complejidad, porque a veces se formaban muchos tomos, recién el juez sentenciaba: fundada la demanda, entonces se declara la existencia de violencia familiar, medidas de protección. Entonces ese proceso era inidóneo, a pesar de que el fiscal de familia ya dictaba medidas de protección, y como que el juez la confirmaba, pero eran medidas de protección genéricas, generalmente no eficaces. Entonces ya no tenía sentido eso, porque ante la violación, por ejemplo, de derechos fundamentales, que la violencia contra la mujer y los integrantes es una violación de derechos humanos, derechos fundamentales, no podía tener ese tipo de procesos. Por eso era inidóneo ese proceso. Entonces la ley 36.4 es un cambio de paradigma en cuestión de tutela de derechos. Tutela, como hemos dicho, diferenciada de urgencia. Tiene muchas ventajas, ¿ya? Tiene muchas ventajas, que lo pueden ver ahí. Ya por la hora, bueno, tal vez no las puedo explicar mucho. Lo fundamental es, pues, a veces la celeridad, distingue la violencia contra la mujer de la violencia contra los integrantes del grupo familiar, creo que es beneficioso, establece derechos para las mujeres y los miembros como el derecho a una vida libre de violencia. No es traba en nuestra legislación, pero sí en la convención, si mal no recuerdo, interamericana, ¿ya? Para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención Belén do Pará, que es una convención muy importante para estos temas. Ya generalmente cuando hay mujeres, nosotros lo mencionamos. ¿No es así, Fabiola? Esa convención tiene que estar ahí. ¿Ya? Entonces tengan presente eso. Tiene también desventajas la ley, o algunos problemas. ¿Ya? Uno de ellos es que, como les digo, a veces se sacó el caballazo. Bueno, tenía que sacarse, pero no de esa manera. Entonces, cuando la ley se promulgó, 24 de noviembre de 2015, si mal no recuerdo, nos agarró todos por sorpresa, porque era un cambio de paradigma y no sabíamos qué hacer. Los fiscales decían: todas nuestras investigaciones le vamos a mandar, que eran miles que tenían ellos. Y entonces, bueno, como se dice, ¿no? Nos agarró por sorpresa. Y eso debió de haber sido algo progresivo, ¿no? Debió tener su vacatio legis. ¿Por qué? Porque la ley también vino sin presupuesto. Y hasta ahora, imagínense, somos 19 juzgados de familia aquí que vemos la ley de violencia. Pero como les digo, la cantidad de procesos de violencia se ha duplicado. Cada mes, cada juez recibe, yo he contado, o sea, con base a estadísticas, unas 100 denuncias cada juez de violencia. ¿Ya? Entonces, aparte de sus procesos, sus demandas de divorcio, interdicción, tenencia, visitas, que seguimos teniéndolas. Entonces, si cada juez recibe 100 denuncias aproximadamente, y en total 134, 133 más o menos con todos los demás ingresos, imagínense esas 100 denuncias, ¿ya? 100 al año, serían 1.200 cada juez. 1.200 denuncias al año cada juez. Multiplíquenlo por 19. Creo que da unos 24.000, 25.000 casos de violencia al año en la corte, solo esta corte de Lima, que es desde el RIMAC hasta Barranco. Lima Este es otro, Callao es otro, Lima Norte. Y como les digo, se ha duplicado porque ahora se denuncia más también, porque la ley es más de conocimiento de todos y la violencia se busca reducir, lógicamente, erradicar, porque son los fines de la violencia, erradicar, pero parece que pues no se logra todavía ese fin, porque sigue existiendo la violencia, ¿ya? Se exacerba esto. Entonces es inmanejable cumplir los plazos, a veces 24 horas, ¿ya? Esto les voy a explicar ahorita.
o 72 horas como máximo, es irreal. Para dictar medidas de protección y cautelares, imagínense. Si ya el Poder Judicial, el principal problema del Poder Judicial es la lentitud. Cantidad de procesos. ¿Quiénes trabajan en el Poder Judicial acá? A ver, levanten la mano. Ya. Ustedes saben la carga procesal cómo es, ¿no? Ya, nosotros debemos tener unas 2.000, 2.500, juzgados de paz letrado tienen 5.000, 4.000, 3.000, entonces es inmanejable, ¿no? Y así haya juzgados especializados en violencia contra la mujer, que lo hay, en Lima Sur, por ejemplo, Lima Norte ya lo hay, tampoco se abastecen, porque lo que tiene que aumentar es el número de juzgados, porque la gente también, la población ha aumentado, ¿ya? Y aún así, digamos, no podríamos abastecerlos, ¿no? Entonces, tiene también algunos problemas, por ejemplo, tiene incoherencias, también la ley vino con esta, digamos, modificación al Código Penal de tener como consecuencia, ahora, digamos, puede ser delito falta el daño psíquico, ¿ya? Pero condicionó eso a una guía del Ministerio Público que no estaba validada, o sea, no se aplicaba, ¿ya? Para determinar los peritos, digamos, Instituto de Medicina Legal, el daño psíquico. Desde la vigencia de la ley hace 3 años, hasta ahora yo solo he visto 2 pericias nada más que dicen daño psíquico leve. Más no he visto. ¿Por qué? Porque no es factible, digamos, que los peritos puedan establecer daño psíquico si es que no vuelven a evaluar a la víctima después de unos meses. Y aparte porque la guía recién pues nuevamente la han revisado, entonces eso es letra muerta. Y usted que trabaja en juzgado penal sabe eso, ¿es así? Claro. Entonces, ¿por daño psíquico al sentenciado a algún agresor? No. ¿Sí? ¿Uno? ¿Quién dice? No. No, a ninguno. Entonces, entonces la ley, como le digo, sacó a veces de esa manera, entonces sin haber hecho un estudio suficiente, no sé de dónde habrán copiado y pegado, entonces tiene estos problemitas. Y a veces pues la inmediatez o la celeridad puede traer un proceso injusto porque puedes cometer errores. Yo tenía un caso en el cual dicté medidas de protección a favor de un niño, la denuncia la hizo la mamá, sin la pericia yo dicté, ¿ya? Se puede dictar incluso medidas de protección con el solo dicho de la persona, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, como dice. O si uno considera que la ley también tiene como fin prevenir la violencia, perdón, que es uno de los fines, también puedes dictar tú para prevenir. O sea, si le dices a alguien no cometas violencia, no le estás afectando ni un derecho porque no tiene derecho a cometer violencia, ¿no? Entonces, en caso de duda, yo prefiero dictar medidas de protección, por si acaso. Sí, mire lo que usted dice, hay en las encuestas nacional, ¿ya? de demográfica y de salud, que son las ENDES, las hace el Instituto Nacional, ¿ya? De Estadística e Informática, normalmente cada año. Esos justamente hacen encuestas y preguntan, ¿no? Y ahí se ha determinado que los casos, por ejemplo, cuando les preguntan, ¿no? Si alguna vez a mujeres, ¿no? de cierta edad, 19, si han sido víctimas de violencia, aproximadamente el 35% de las mujeres dicen que sí, alguna vez ha sido víctima de violencia por parte de su pareja sentimental. Y les preguntan a ellas si también a sus hijos les han ejercido violencia sobre sus hijos, los han maltratado, y el 33% de ellas también dice que sí. ¿Por qué? Porque pues quien cuida a los hijos es, pues, por lo general, en el Perú, la mamá. Entonces, como decía una investigadora norteamericana, que alguna vez lo leí y también comete violencia quien puede. Porque la violencia está ligada al poder. Porque si uno no tiene poder, no comete violencia con alguien pues que tiene más poder que uno. Generalmente con alguien que tiene menos poder con uno, que yo le he mencionado, sea poder físico, sea de distinta naturaleza. ¿Ya? Entonces, ahí pues quien cuida generalmente a los niños en estos casos es la mamá, está mayor comida con la mamá. Entonces, quien corrige es la mamá, no el papá probablemente. Entonces, ahí más por ejemplo, la violencia a ancianos y a niños mayormente es cometido por mujeres adultas. Porque las mujeres también cuidan a los ancianos a veces en el hogar, ¿no? Le encargan a la mujer. Eso también es un estereotipo de género, ¿no? La mujer para cuidar y no el hombre para trabajar, ¿no? Entonces, no necesariamente es así. Entonces, sí. Ya. Ajá.
Ujú. 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 Mm. Ya, ya, ya. Ajá. Ya. Ujú. Mm. Bueno, bueno. Ya. Sí, claro. Bueno, eso también podría haber, pues, un tipo de violencia económica, tal vez, ¿no? Si es que es injustificado esa racionalización de recursos. Ujú. Sí. Es, por ejemplo, la violencia es multicausal. O sea, el origen de la violencia, la etiología, es distintos factores. Uno de ellos es la cultura, ¿ya? Pero también hay teorías psicológicas que también explican la violencia en mérito a la frustración. Entonces, la frustración, el hecho que no se cumplan lo que tú planeas, tus fines, hace que también a veces la persona se frustre y pueda agredir a alguien o pueda cometer violencia de distinta naturaleza. Entonces, muchas veces las alimentistas, o sea, bueno, las demandantes de alimentos, se frustran cuando le van a pedir alimentos al obligado, ¿no? Y entonces ahí también a veces pueden agredir, pueden también, ¿no? Insultar estas cosas, arrojar cosas, ¿no? Pero digamos, hay también un contexto ahí también social, ¿no? Porque ellos son las partes más débiles en esa relación o vulnerables, que también se considera también los alimentos, viene ese género también, ¿no? ¿Sí? Acá iba a decir primero. Sí. Doctor Rivas, usted como juez especializado en familia, Ujú. me gustaría saber respecto al peso o valor probatorio que usted le da a las pericias psicológicas, Buena pregunta. toda vez que éstas tienen un cuestionamiento de carencia de cientificidad y básicamente se sustentan en la subjetividad de cada profesional. Ya, a ver, buena pregunta. Ya, el artículo 26 de la ley 33664 y el anterior artículo, si mal no recuerdo, el 22 de la anterior ley 26260, ya, dicen que las pericias psicológicas o físicas que se hagan a las personas víctimas de, digamos, por un caso de violencia familiar, violencia contra la mujer, violencia contra el grupo familiar, tienen valor probatorio, dice, tienen mérito probatorio para estos casos. ¿Ya? Yo no creo en la prueba tasada, porque ahora pues eso ya es cuestión del pasado, ahora pues es la libre apreciación de las pruebas, ¿no? En derecho civil, la sana crítica en derecho penal. Entonces todos los medios probatorios deben ser valorados, compulsados, ¿no? En su conjunto y de manera pues razonada, ¿no? De esa manera, fundamentada. ¿Ya? Entonces, las pericias psicológicas, por ejemplo, que usted cuestiona, ya, yo les digo también cuando he dictado a psicólogos, les digo que a veces son disímiles entre unos y otros. Las de medicina legal a veces son disímiles a las del Centro de Emergencia Mujer y estas del equipo multidisciplinario. Por mi experiencia, yo más veo que las del equipo multidisciplinario, ya, por ahí me dan, o sea, creo yo, con todo el contexto que tengo, ya mayor acercamiento a la verdad o a la certeza. Ellos sí tienen un protocolo, o sea, para, digamos, hacer una pericia utilizan técnica, ciencia y arte. El psicólogo utiliza todo eso y el perito también. Utiliza un protocolo y una batería de test, una metodología. Por ejemplo, uno de ellos es la observación, ¿no? Observan ahí a ver si sus respuestas, lo que dice, se, digamos, guarda correspondencia con su, digamos, con sus gestos. Porque si, por ejemplo, una persona dice, sí, y me pegó tal y se ríe, entonces no hay una coherencia ahí, ¿no? Digamos, entre lo que dice y entonces el perito se da cuenta que tal vez está mintiendo o algo así. Entonces el perito también, por ejemplo, si no les da información detallada, y yo también pienso lo mismo porque he estudiado un poco de esto, sobre un hecho, pienso que tal vez no es cierto. Puede decir, me pegó tal y dices, ¿cómo te pegó? ¿A qué hora fue? ¿Qué más pasó? Entonces la persona que miente a veces se contradice o no puede decir tantos detalles porque no es muy rápido a veces para pensar. Entonces los peritos saben todo esto y lo utilizan. Yo les pregunto a ellos qué probabilidad tiene, por ejemplo, el margen de error. Y cuando usan el protocolo, bueno, ellos me dicen eso. Pero no, una pericia psicológica no puede ser 100%
Certera porque la psicología no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta la psicología. Y el perito tampoco es testigo. O sea, el perito no ha visto los hechos. Pero esa prueba es indiciaria, más que nada, porque el testigo recoge los efectos, o sea, cómo está la persona, la evalúa, ya en base a su experiencia, a su ciencia y a su arte, para emitir una opinión sobre determinado hecho. ¿Ya? Pero para eso pues tiene que tener todo esto y bueno, y ser especialista en el tema, no así como cualquiera que puede estudiar, ¿ya? Con la ley anterior, porque ahora ya no se puede mucho porque no hay ratificaciones periciales, ¿no? Con la ley nueva no puede ser el proceso muy extenso, tiene que ser lo más sumario posible, lo más rápido. Entonces yo incluso he sentenciado, ¿ya?, contra una pericia psicológica. A pesar de la pericia psicológica decía, hay violencia aquí, ¿no? Como decían, perturbación emocional compatible a maltrato psicológico, decía. A pesar de eso, yo declaré infundada la demanda. ¿Por qué? Porque yo, digamos, me di cuenta que la señora, que en ese caso denunció, había declarado una cosa en la manifestación policial y ante mí, y otra cosa le había dicho al perito. Por ejemplo, al perito no le había dicho que ella le arrojó el teléfono, o sea, ya cosas de violencia, ¿no? Y le ordené una evaluación psicológica al hombre y del equipo municipal decía que no era agresivo y también tenía así salió, mucho respeto hacia las mujeres. Entonces, imagínense. Entonces, la diferencia del juez con un perito es que el juez tiene todos los medios probatorios. Puedes compulsar, puedes, digamos, cuestionar. El perito no. El perito solo tiene a la persona que le cuenta el hecho que no le consta al perito. Pero ve, pues, si tiene cierta credibilidad, digamos, esto lo que digo, a través de prueba indiciaria, para emitir una opinión en base a su ciencia, a su experiencia. Y entonces, y la sala me confirmó, ¿no? Entonces, justamente el juez también tiene que saber todo esto, tiene que ser perito de peritos, como siempre dicen, ¿no? Tiene que ver estas cuestiones para poder resolver bien un caso. Dígame. Ah, sí, le toca a usted, perdón. La pericia psicológica, el juez remite a Medicina Legal sede central. Sin embargo, la denunciante pertenecía a Santa Anita, ¿Ya? Lima Este. ¿Ya? Entonces remite a sede central y central le dice de que no está, no aparece en su sistema. ¿Ya? ¿No? Entonces, por ende, el juez de familia no haber mérito, dice. saca el auto final Ya. sin necesidad de pericia psicológica. Ah, un ¿no? error. Claro, y a lo que se ha apelado en el auto se ha apelado con efecto suspensivo, ¿no? Porque como usted nos dice, el plazo sumarísimo pues 72 horas o lo antes posible, ¿no? Sí, sí, ese es el claro. problema también, ¿no? Claro, y esta apelación con efecto suspensivo de auto final procede, doctor. Perdón, es sin efecto suspensivo. Ah, verdad. No dictó, dice, ¿no? Es con efecto suspensivo. Lo remitió a fiscal, ¿no? Pero no dictó medidas de protección, ¿no? No dictó porque no estaba la pericia psicológica. Ah, sí, tiene razón, es sin efecto suspensivo. Bueno, puede ser revocado en todo caso porque ha habido un error ahí, ¿no? En vez de pedirle digamos, al área de Instituto de Medicina Legal que tenía que la pericia, pidió otra por error. Claro. Entonces, igual, pues se puede, si la han apelado, que ese es 3 días desde notificado, Claro, fue la parte, claro, entonces la sala podría revocar eso. Ya, pero estas medidas de protección también son variables, pueden ser variadas, pueden ser hasta dejadas sin efecto, según la ley. Antes de que esta ley diga eso, yo también he hecho eso, ya aplicando, bueno, el reglamento y, bueno, la justicia en realidad. Porque era el caso estaba contando de la señora que denunció violencia del esposo en agravio de su hijo, y yo le dicté así con el dicho, digamos, no sé si había algo más por ahí, pero luego una vez que llegó la pericia, después de eso, después de meses, porque así era antes, decía que más bien la agresora era la señora, al niño. Entonces yo dejé sin efecto esas medidas de protección, luego, a pesar de haberlas dictado y haber mandado el expediente al fiscal penal. Y bueno, le exhorté en todo caso a la mamá, ¿no? Como ya no había ahí una denuncia, le exhorté a la mamá y lo dejé sin efecto, ¿no? Doctor, después también otra cosa que he observado es de que cuando la denunciante ha hecho ante la comisaría de su sector, cuando llega acá al juzgado, audiencia oral, están los demandados, y sin embargo a la demandante ya no se le escucha, porque dice que ya sería
¿Revictimizarla? revictimizar a la A la víctima, demandante, ¿ya? ¿no? Entonces solamente se escucha a los denunciados y para ellos pues se explayan y tienen, ¿no? La abogada le hace las preguntas y, Ya. y sigue, ¿no? Ya. Pero dice de que no se debe Y están en revictimizar. audiencia. Están en la audiencia, ¿no? Bueno, si están en audiencia y he citado audiencia, yo creo que sí debería escuchársele, ¿ya? A pesar de eso. Miren, en Argentina, por ejemplo, en su ley esta que acabo de mencionar, 26, no me acuerdo, 845, ellos citan audiencia. Miren, ellos, por ejemplo, reciben la denuncia y el juez en cualquier momento de oficio o a solicitud de la parte puede dictar medidas de protección. En cualquier momento, hasta antes de la audiencia. Cualquier momento. Y luego de dictar la medida de protección, o de decir que no, o de decir que no también, cita recién audiencia para evaluar ahí la medida de protección si está bien o está mal, y a cada uno, digamos, entrevista por separado, que no tengan contacto. En algunos lugares ponen biombos, eso para que no, yo lo he visto en la Lima Sur también eso. Ya que uno por separado, y yo también cuando cito a declarar audiencia, lo hago por separado, no lo hago ahí para que no esté pues con el supuesto agresor o no haya confrontaciones o esas cosas, ya, pero si ya le ha citado a la víctima a la audiencia, tal vez ya no para que hable respecto a los hechos, pero sí tal vez a lo que quiere, porque ahí puede decir, mire, yo quiero que lo saquen del hogar, yo quiero que esto de mis hijos, yo quiero medida cautelar, yo quiero, o nuevos hechos tal vez, ¿no? O nuevos hechos tal vez, ¿no? Pero sí revictimizarla, que implica pues no hacerle preguntas inapropiadas, ¿no? Digamos sobre los hechos que tal vez ya lo dijo y está claro. Pero si necesita aclarar al juez, yo creo que sí también, incluso a pesar de eso, y si la denunciante quiere, pues le debe escuchar, ¿no? Incluso Si ya está ahí. el no cumplimiento de la medida de protección ahora es delito, ¿no? Sí, delito de desobediencia a la autoridad, ¿no? Y entonces, bueno, para ya más o menos concluir algunas cositas, ya la ley ahora ha sido modificada últimamente 2 veces, en septiembre y en octubre. Y establece diferente trato, que esto yo creo que sí era adecuado, antes no había así, para todos se les daba el mismo trato, el juez en 48 horas tenía que resolver todos los casos por igual, ¿ya? Para casos de riesgo severo, según la ficha de valoración de riesgo, ¿ya? Riesgo leve o riesgo leve y moderado, o sin ficha de valoración de riesgo. Porque ahora también, como esta ley tiene como uno de sus fines prevenir el feminicidio, lo que se busca pues es también dictar medidas de protección de manera más célere y apropiada para cada caso. Es distinto, yo siempre les he dicho a mis asistentes, a mi personal, que la persona denuncie que la han correteado con un cuchillo, a decir, por ejemplo, no sé, pues que le es indiferente, no le habla y esa es la violencia, que podría serla. Hay casos urgentes y casos que no son urgentes. Hay casos evidentes, como los que salen en la televisión, una filmación es evidente, tú lo puedes ver. Y hay casos que no son evidentes, son sutiles. Es muy difícil saber si ha habido violencia o no, o ha habido conflicto, o ha habido una discusión, o ha percibido que es violencia, pero no es violencia, ha sido algo irrelevante. Entonces hay casos y casos y casos. Entonces, digamos a las mujeres, a las personas adultas mayores y a los niños, en cada denuncia se le tiene que aplicar una ficha de valoración de riesgo, que es como una encuesta. Y le dicen, ¿no? Por ejemplo, ha sido víctima de violencia sexual, tal. Te persigue, digamos, el agresor, la persona denunciada, ¿no? Cosas que digamos que pueden concluir todo esto si cada cosa da punto, cada respuesta da puntos, y esos puntos pueden derivar a que se considere el caso como un caso de riesgo severo. Entonces tienes que dictar medidas de protección inmediatamente en 24 horas, según la última modificación de la ley, el artículo 16, ¿ya? O también si sale como una puntuación de riesgo leve, moderado, o sea, un riesgo menor, ahí, bueno, según este artículo debe citar audiencia y ahí evaluar si dictas medidas de protección o cautelares en 48 horas, según la ley, que en la realidad no es así. Y cuando, digamos, ya no tiene ficha de valoración de riesgo, por ejemplo, un hombre adulto que diga no es ni discapacitado, no es ni de persona adulta mayor, ni niño, un hombre adulto, como digo, ahí no se aplica no tiene ficha de valoración de riesgo, entonces ahí es 72 horas también, dice con la audiencia, ¿ya? Pero, los jueces de familia de Lima, ante tal cantidad de casos, si se cita audiencia en estos plazos, porque la mayoría de los casos llegan sin pericias, llegan a veces sin declaraciones de las partes, o sea, sin nada, a veces llega sin nada, simplemente una denuncia y no hay nada.
Si cita el juez en audiencia 48 o 72 horas, tal vez no viene nadie, porque ni el cargo de notificación va a tener probablemente, y no dicta medidas de protección. Si cumple la ley. Porque la ley dice, se pronuncia, y dice incluso, el artículo 16 dice, es inaplazable y se lleva a cabo con quienes estén. Entonces, si el juez cumple la ley de rajatabla, todos los casos casi serían no dictar. Porque no tienen pericias, la mayoría no tiene nada, no tienen medios de prueba. Yo he dictado medida de protección con mensajes de texto de WhatsApp, de Facebook, donde ahí dice, ¿no?, la amenaza, insultos, a veces pues tienen también videos, ¿no? A veces, bueno, ¿qué más podría hacer ahí? Y cuando a veces las personas en el turno llegan con alguna lesión, les digo digamos, al personal del juzgado que también deje constancia de la lesión, le toman fotos incluso, y ya con eso puedo dictar medidas de protección. Acá los jueces de familia de Lima tienen, digamos, distintos criterios para cada caso de violencia. Algunos dictan medidas de protección para todos los casos por igual. Todos salen con su medida de protección, cualquier denuncia, como esté, en base al criterio de prevención. Es un modelo que yo hice hace un tiempo, al principio, cuando salió la ley, y bueno, lo siguen usando. ¿Ya? Otros jueces, por ejemplo, esperan la pericia recién para dictar medidas de protección en cualquier momento, sea en la audiencia, sea después de un tiempo, o ni bien llegue el atestado tal vez con la pericia, ya la dictan inmediatamente. Esperan la pericia siempre. ¿Ya? Otros jueces, todos citan audiencia. Bueno, eso era antes, de esto de que todos los casos era audiencia, todos era audiencia, sea riesgo severo tal, era audiencia. Y bueno, otros jueces como yo, analizo cada caso concreto y digo, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, dependiendo de la situación concreta. Por eso hay que tener buen ojo para saber cuándo, digamos, tienes que dictar inmediatamente medidas de protección y cuándo puedes esperar. ¿Ya? Entonces, a ver, confío en eso a veces en experiencia. Y bueno, pues para terminar por la hora, porque en realidad hay mucho que hablar sobre este tema. A ver, dígame. Ajá. ¿Ya? Ajá. Ya. Ya tenía, ya a veces, ¿no? Dice, ¿no? Ya tenía medidas de protección y tiene una denuncia acá, tiene otra acá. Ya. Eso es lo que se ve mucho. Hay personas que denuncian cada hecho, uno acá, en otro juzgado, y también el problema que hay, ¿sabe qué? Lo denuncian a uno y esta persona luego le vuelve a denunciar al otro. O sea, tienen denuncias recíprocas, tal vez es mentira una de ellas, o a veces hay violencia también cruzada. Hay violencia cruzada a veces, de ambos, pero a veces no, pues el agresor también, tú te das cuenta, a veces en el sistema y tiene varias denuncias y viene a denunciar. Entonces no necesariamente puede ser cierto. Entonces, si uno sigue la ley y asume que cada caso es cierto, pues puede cometer errores y a veces estás dando medidas de protección al agresor y la víctima es la otra persona, ¿no? La víctima bien es la denunciada. Entonces, la ley ya tenía unas modificaciones, como le digo, ahora en septiembre, octubre, y ya antes también el reglamento, que salió, si mal no recuerdo, el año pasado, el reglamento de la ley, ayudó, porque tenía un artículo, si mal no recuerdo, el 45, que decía si hay nuevos hechos de violencia, ¿ya? Si hay nuevos hechos nuevos, o digamos la medida de protección, pues, digamos, es inadecuada, insuficiente, ¿ya? O la persona lo pide, el juez puede variar las medidas de protección. Y las medidas cautelares también siguen casi el mismo camino, ¿ya? Y ahora la ley con la última modificación dice eso, ¿no? Si hay nuevos hechos de violencia, la víctima le puede pedir al mismo juez, ¿no?, que señale una audiencia para que le apliquen una nueva ficha de riesgo y vean ahí si ha habido violencia y ya el juez puede variar las medidas de protección. También se puede denunciar penalmente al que incumple, porque si incumple la medida de protección, lo denuncias penalmente. ¿Ya? Entonces yo he denunciado también penalmente a muchos que han incumplido la medida de protección, ya, pero se tiene que ver justamente ese incumplimiento, ya, porque ya es una denuncia penal, ¿no?, por digamos una manera. Y sí, también se puede variar, he variado también medidas de protección, he ampliado también, como se puede decir, medidas de protección a favor de a veces de hijos, cuando a veces llega a otras pericias, otras cosas más, ¿ya? Pero cada caso es pues distinto. Esta ley es muy flexible y debe adecuarse a la situación y no al revés. No la familia a la ley, sino la ley a la familia. Dígame, a ver un ratito.
Ya. Ya. Carambas, ya. Ya. Fue por defensa. Ya. Ya. Ah, carambas. Ya. Pero él no le hacen un examen médico a él. Ya. Y tenía lesiones. Ya. 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 Ya, simplemente porque no denunció. Pero depende también qué ha declarado, ¿no? No sé el caso, no le podría decir el caso específico, pero yo analizo a veces lo que dicen. Ah, ya, que se defendió. Ya. Ya. Y a ver, una cosa, del proceso inmediato, bueno, yo no soy penalista, ¿ya? Pero según la ley se aplica, dice, pues, justamente el nuevo Código Procesal Penal, ¿ya? Y también le aplican proceso inmediato, me parece, ¿no? Claro, le aplican proceso inmediato, ¿ya? Dos, sobre lo que me acaba de decir, bueno, el caso concreto tendría que leerlo para ver si era un mal o no, pero si se defendió, pues, como le digo, es un derecho, y ahí no debieron haber citado medida de protección, sino que a veces es difícil demostrar la legítima defensa. Y más si él es hombre. Porque como tiene más fuerza física, entonces podría eventualmente controlar más a la mujer de otras maneras. Depende por eso también dónde tiene las lesiones. ¿Ya? Y a raíz de lo que usted está diciendo, por ejemplo, les digo, por ejemplo, una perito médica del Instituto de Medicina Legal alguna vez comentó que cuando la mujer tenía lesiones en la cara, en el pecho o en el cuello, podría haber ahí un feminicidio, una tentativa de feminicidio. Si era en el brazo o en las piernas, por su experiencia, decía que no. No la ha querido matar, se puede decir. Sí agredir, sí es grave, pero no la ha querido matar. Entonces, por eso depende de dónde tienen las lesiones, porque hemos tenido casos donde dice, bueno, me hizo tal cosa, entonces, y luego se le hace examen médico y no tiene lesiones, que a veces puede ocurrir, a veces puede ser maltrato sin lesión, pero hay, por ejemplo, cosas que sí te pueden producir, o sea, la regla de la experiencia y la ciencia también enseñan que eso sí necesariamente debería producir una lesión, o a veces dice una cosa, pero las lesiones las tiene en otro sitio. Por ejemplo, la legítima defensa a veces se prueba cuando las lesiones que tiene, y he tenido casos así, y yo lo he fundamentado de esa manera, tiene, por ejemplo, el hombre o la mujer, ya lesiones aquí por digitopresión en las muñecas. ¿Qué significa? La ha sujetado, pues. Si tú sujetas a alguien de las muñecas es para que no te agreda, no es para que tú le agredas de alguna manera. ¿Ya? Un caso tuve que la Fiscalía de Familia demandó por violencia familiar a unos primos porque los dos tenían lesiones, cada uno tenía su versión, pero uno tenía lesiones acá en la frente y el otro le habían roto acá los dientes. 2 dientes menos y la boca. Entonces uno de ellos decía, mi primo me está insultando, entonces yo estaba viendo mi celular así, llega mi primo y me dice, oye tú no sé qué, y me tira un cabezazo y me rompe los dientes. Y el otro dice, no, yo estaba ahí, mi primo vino y me tiró un cabezazo, entonces yo como quise evitar el cabezazo, me agaché y él se rompió los dientes, dice. Entonces, y los demandó los dos por violencia física mutua. Entonces, yo le hice su evaluación psicológica. Bueno, uno no vino, pero el otro sí, que era agresivo, el que tenía la agresión aquí. Entonces, cuando uno tira un cabezazo, la regla de la experiencia te enseñan, digamos, el que tira el cabezazo se agacha, ¿no es así? Y lo tira con esta parte, con la parte, digamos, frontal, ¿no? De la cabeza. Y más bien, si tú vas a evitar un cabezazo, tú, digamos, no muestras los dientes, ¿no? O sea, ni te agachas tampoco así, sino tú te tiras para atrás. Pero no te tiras así, te tiras para atrás para evitar el cabezazo. Entonces, ahí justo yo declaré fundada en parte, pues. El que había agredido era el que tenía la lesión acá, no el que te habían roto los dientes. Pero imagínense, entonces hay que analizar cada caso en su contexto y con las lesiones y lo que dicen y todas esas cosas. Sí, dígame. ¿Quién planteó así la agresión mutua? ¿La fiscal? Ah, así lo formalizó la denuncia. Ya. 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 O sea, había un testigo, digamos, ahí.
No, o sea, había una persona que decía que no había sido. No, era el dicho de él. Ah, era el dicho de él, ya. Ah, ya, ya. 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 Ah, ya. Ah, carambas, ya, ya. Ya. Eso ocurre. Sí ocurre eso. Tienes lesiones, pero tú mismo lo haces. Claro. He visto. Sí. Ya. Ya. Bueno, el caso concreto no podría opinar porque digamos, no tengo que verlo, revisarlo. Pero sí hay casos así a veces, ¿no? Las personas, yo he tenido un caso también que demandaron con la ley antigua por violencia, porque si mal no recuerdo el hombre tenía aquí lesiones en los nudillos de la mano y la otra persona tenía, no me recuerdo, pero fue en la cara, en algún lugar, pues. Pero si tú tiras un puñete a un vidrio, a una ventana, tú te lesionas, pues, ¿no? Pero no es que te han agredido, sino tú has agredido, depende de dónde tienes las lesiones. Hay casos también, como dice el señor, la persona tiene cortes a veces en las manos, ¿no? en los brazos. ¿Por qué? Porque a veces el agresor también rompe las lunas o tiene que forcejear la puerta para entrar donde está la víctima. Y no porque tenga una lesión vas a decir pues que es la víctima. Hay que analizar todo ese contexto, ¿no? Todo lo que dicen. Perdón, la víctima creo que dice que no ha sido, ¿no? Ya. Ya. Claro, o sea, claro, porque para este caso, para el fiscal, o sea, me refiero, ¿no? Para el fiscal él es víctima y ella es la agresora, ¿no es así? O sea, mutuo, ¿no? Ya. Por eso le digo, pues, o sea, la supuesta víctima, que es él, dice que ella no ha sido, ¿no? ¿Es así? Bueno, a mí también tengo que tener en cuenta lo que dicen, porque si alguien dice que no ha sido y que ha sido de otra manera, entonces yo no puedo atribuir que estás mintiendo tú, o sea, por protegerlo a él. O sea, prima facie no puedo hacer eso, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta dónde tienes las lesiones y qué es lo que dicen, cómo se les ha causado. Pero el caso concreto, no lo sé, pero sí, así con lo que usted me dice esa información, podría decirle esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, todo eso se tiene que considerar, lógicamente, ¿no? ¿Ya? Podría ser. Pero por eso hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Lo que dicen en medios de prueba, a veces pruebas psicológicas. Y bueno, ya por la hora, les agradezco a todos haberse quedado hasta aquí. Espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.